que es la expresión del que siente el peso del fracaso, de la impotencia, de la desesperanza, del que sabe lo que debe ser pero no puede serlo, del que sabe lo que anhela en su corazón y sabe que eso es bueno y sabe que eso es fructífero, pero aunque lo sabe, no lo hace. ¡Qué desgracia tan infinita! Miserable de mí. Recoge como esa frustración y esa angustia que todos sentimos por el pecado. Ahora, en la carta de Romanos esto tiene mucho más peso que la impotencia, como que a mí sí me gustaría ser mejor. No, Pablo nos ha expuesto a lo largo de los 7 capítulos anteriores que es que el destino final de quien persevera en su pecado es destrucción y muerte. Él sabe que la paga del pecado es muerte. Pablo está describiendo esa expresión de miseria porque él sabe que ha sido renovado por el Espíritu de Dios y ahora el Espíritu mora dentro de él, poniendo nuevos deseos y nuevos anhelos en el corazón que muchas veces se ven frustrados por su limitación en esta fuerza interior que escurre por sus miembros y los lleva cautivo. Es la frustración de quien se sabe profundamente amado por el Señor y perdonado y aprobado y aceptado, pero de alguna manera la experiencia le demuestra todo lo contrario, cuán lejos estás de ser lo que Él quiere ser para el Señor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo describe como una práctica que algunos han relatado en el Medio Oriente, en el que algunas tribus tomaban el asesino y lo ponían junto con el cuerpo de la persona que había asesinado y lo ataban hasta que la putrefacción del cadáver infectaba al asesino y éste moría junto con sí. Pablo siente eso. ¡Ah! ¿Quién me va a librar de esto? Que me acompaña a lo que estoy atado, aunque no quiero estarlo. Desde la desdicha, Pablo terminó haciendo esta pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es muy interesante que la pregunta es por un quién y no un cómo. ¿Han pensado eso? Es decir, ¿cómo es que salgo yo de aquí? ¿Cómo es que me libro de esto? Cuando alguien ya pregunta ¿quién me liberará? Es porque ese alguien ya entendió que aquí no tiene lo que se necesita. Es alguien que se entiende incapacitado completamente para aquella liberación que necesita. Por eso no pregunta ¿cómo lo voy a hacer? Sino ¿quién lo puede hacer por mí? Y la respuesta de Pablo, hermosa. ¿Cuál es la respuesta? Gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, el Señor nuestro. Sin embargo, en el último versículo de ese capítulo 7, Pablo terminó con una nota un poco extraña. Asimismo, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro lado, con la carne, a la ley del pecado. Y quedamos como que... O sea, Pablo está validando esta dicotomía. ¿Será que tenemos entonces libertad para pecar porque estamos inmersos en una lucha que sobrepasa nuestra fuerza? ¿O será que a Dios solamente le importan nuestras buenas intenciones, aunque nuestras acciones sean muy lejos de lo que Él está pidiendo, porque Él sabe que somos incapaces? ¿Será que eso es lo que Pablo está diciendo? El día de hoy vamos a meternos en Romanos 8, donde literalmente Pablo va a explicarnos cómo es que es posible ser en verdad transformados. Porque la historia no se queda ahí. Y créanme, yo mismo por muchos años, en medio de mi pecado, y esos pecados que ya se pegaron, que uno está ahí como tratando de quitárselos, venía mucho a Romanos 7,
Decía, ay, Pablo me entiende, Pablo me entiende, Pablo me entiende. Y en serio, yo creo que fue por ahí 5 años después que yo salté a Romanos 8:1. Siempre me queda en Romanos 7. No, estoy luchando con el pecado, estoy luchando con el pecado. Y cuando salté a Romanos 8, me di cuenta que, sí es posible cambiar. Ahora, cuando entramos a este texto, mis hermanos, entramos a uno de esos textos selectos de las Escrituras. Pastor muy querido John Piper, quien es reconocido por una de las series más largas de Romanos, 9 años estudiando Romanos, imagínense eso, 9 años. Decía, el libro más importante del mundo es la Biblia. ¿Sí? La carta más importante de este libro es la carta a Romanos. El capítulo más importante de Romanos es Romanos 8. Y el versículo quizás más importante de Romanos 8 es este con el que comienza. Ahora pues, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que cuando entré a estudiar Romanos 8, yo dije, nos va a tocar irnos más despacio, porque aquí hay mucho que no se puede pasar tan rápido. Así que hoy veremos simplemente 4 versículos de Romanos capítulo 8, los primeros 4 versículos, para entender que sí, ahora sí somos libres y ahora sí es posible cambiar. Antes de meternos en el texto, vamos a orar y démosle al Señor su guía. Amado Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, que siempre yo siento que es como un pan fresco a nuestro espíritu y agua fresca a nuestra alma ansiosa, deseosa por ti. Señor, la verdad de hoy es una verdad que cambia la vida. Y yo me siento tan insuficiente, Señor, y tan limitado para ayudar a mis hermanos a entenderlo. Porque yo mismo he tardado muchos años en poder asimilar y lo sigo asimilando. Esta verdad que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo te ruego que tu Espíritu nos ayude a decantar, no solamente a entenderlo racionalmente, sino permite que para muchos de nosotros que intelectualmente lo hemos sabido, baje esta verdad a nuestro corazón, como agua a tierra árida, como un bálsamo que refresque nuestra fe, nuestra pasión, nuestro amor por ti, y en consecuencia refresque todas las áreas de nuestra vida. Haz esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 4. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos 4 versículos están explicando una sola declaración. No hay ahora condenación para quienes están en Cristo Jesús. Sin embargo, es muy importante ver en el texto con qué arranca el capítulo 8, con un por tanto. Cuando ustedes vean eso en sus Biblias, el autor está haciendo una transición. Es decir, en consecuencia de todo lo anterior, viene esto. Y quienes han estudiado Romanos ampliamente
muestran que esta es una transición en el libro. De hecho, por tanto, está recogiendo todo lo que se ha dicho hacia atrás de la justificación por la fe en Cristo Jesús, que ya hemos sido perdonados en su sacrificio en esa cruz, gratuitamente, no por nuestras obras, sino por sus obras a favor nuestro. Por lo tanto, mis hermanos, y aunque estemos en esta batalla con la carne, por lo tanto, no hay condenación. Él ahora marca una nueva realidad para cada creyente. Ahora, en este momento, que ya Cristo ha hecho todo lo que era necesario para nuestra salvación, para nuestra justificación y para la reconciliación con el Padre. Ahora, esta nueva realidad te introduce en una frescura en la que tú entiendes que ya no hay una condenación. Recuerden que Pablo, cuando nos mostraba en los primeros 3 capítulos el tema del juicio y la condena, nos estaba hablando particularmente de un tema jurídico, judicial. La condenación es básicamente la declaración de alguien como culpable. Y ese es un término que solamente aparece aquí en la carta de los Romanos. Y aparece 2 veces. Ya no hay condenación. No solamente se enfoca en el veredicto de quien se entiende culpable, sino también de quien es liberado de la paga del pecado. Ya no hay ninguna condenación. Es decir, quien ha puesto su fe en Jesús, ahora no tiene temor de la ira del Señor. Quien ha recibido el perdón de Jesús, ahora no anda como a tientas con el Señor, porque se siente que ahora todo su mal y todas las cosas que eran contrarias le han sido condonadas en Cristo. De hecho, la traducción que nosotros tenemos acá no revela lo que el texto en particular dice en el idioma original, y es que ninguna condenación hay. Y yo sé que eso suena igualito, ¿cierto? No hay ninguna condenación hay. Pero cuando hace este acento en que ninguna condenación hay, dice un autor, es que no hay sentencia ni castigo sobre los pecados que el creyente haya cometido, escuche bien, o cometa. Es un perdón completo, absoluto, no solamente sobre los actos que has hecho, sino sobre la persona misma. ¿Entienden el punto? Porque nosotros a veces nos acercamos al Señor y cuando rendimos nuestra vida a Él, pensamos que lo que Él hizo fue borrar el historial anterior. Y todo eso lo anuló. Y lo que Él nos dio fue una segunda oportunidad. Eso es muy común entre nosotros. Pensamos que listo, ya le dije que sí al Señor y me arrepiento de mis pecados. Ahora todas esas cosas horribles de las que hoy me avergüenzo, ya han sido perdonadas en Cristo. Pero ¿qué de las de hoy? ¿Y las de mañana? ¿Tú crees que también esas son perdonadas? Porque cuando el texto está utilizando esa expresión, ninguna condenación, es una declaración absoluta. Porque el perdón no es sobre unos actos en particular. El perdón es extendido sobre una persona en particular. Ya no hay culpa. Ya no hay condena. Como lo dice ese texto, que es uno de mis textos favoritos de Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque por una sola ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Mis hermanos, esta declaración es una de las declaraciones más poderosas que tiene el cristianismo, de que somos perdonados completa y gratuitamente por Cristo. No solamente en tu pasado, sino también tu presente y tu futuro. Porque literalmente, como oraba José ahorita, Cristo nos reviste de Él mismo. De tal manera que cuando el Padre nos ve, no nos ve a nosotros y nuestro pecado, sino ve a Cristo y su justicia. Tras haber sido ahora aprobados, aceptados, cualificados por el Padre, escuchen esto, nosotros nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, seremos sujetos de nuevo de su condenación. Cuando el Padre dio ese veredicto y te dijo, te perdono
por los méritos de Cristo, en quien tú has puesto tu confianza. Nada ni nadie levanta ese veredicto sobre tu vida. Porque el más alto tribunal te ha conferido el perdón, la absolución de tus pecados. No por ti, sino por otro. ¿Tú entiendes las implicaciones de eso? Un perdón absoluto, que no depende de tu desempeño, ni de tus intenciones, ni de tus capacidades. Depende de en quién pusiste tu fe, a qué te aferraste como tu seguridad. Y no te aferraste a algo que tú puedes hacer, sino te aferraste a alguien que ya lo hizo posible por ti, que es Cristo Jesús. Ahora, me llamó mucho la atención al estudiar este texto, ¿por qué lo primero que expresa Pablo después de describir su miseria es que no hay condenación? ¿Por qué? Y me percaté que realmente es lo primero que siempre pasa por nuestra cabeza cuando nos damos cuenta de esa guerra, y especialmente cuando perdemos la batalla por esas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón nuevas y nos sorprendemos al día siguiente yendo en contra de ellas. La culpa, la vergüenza, la desesperanza de quienes ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios, sabemos que esto no es lo que Dios quiere. Tú sabes que siempre es más duro defraudar a alguien que te ama, ¿cierto? Ahora, creo que Pablo quiere en Romanos 8 tratar particularmente una sensación que todos nosotros compartimos una vez que hemos rendido nuestra vida a Jesús. Es la sensación de la culpa. ¿Ustedes se han dado cuenta que entre más uno conoce al Señor, más conciencia tiene de lo que no debería hacer? Que entre más te metes en su palabra, en oración, en su presencia, más convicciones de este nuevo hombre, de esta nueva fuerza, el Espíritu Santo de Dios, empiezan a salir y uno es más consciente. Y entre más conscientes somos, más culpables nos sentimos. Y Pablo no quiere dejarnos en esa culpa. De hecho, va a terminar el capítulo 8 diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? ¿Quién va a acusar a los que Dios escogió? Si Dios es el que lo justifica. Ya has sido perdonado. ¿Y para quién es esta seguridad? Para los que están en Cristo Jesús. Quienes han entrado en una unión con Él. Quienes se han cobijado bajo su perdón y han abrazado su sacrificio como hecho para ellos a su favor. Quienes han visto a Cristo como ese cordero que llevó el pecado por ti. Esos son los que están unidos a Cristo, que están en Cristo. Ahora, mis hermanos, yo sé que esto puede generar algunas preguntas que algunos de ustedes me han hecho en el camino. Si Dios ya perdonó nuestros pecados en Cristo, no solamente los pasados, sino los presentes y los futuros, no porque tenga una lista, sino porque ha perdonado, extendido su perdón sobre una persona, entonces el Señor nos castiga. Porque muchas veces cuando vienen situaciones complejas a nuestra vida, muchos de nosotros, aunque creemos en Cristo, sentimos, ay, Dios me está castigando. Y el término se asocia como que Dios está haciendo justicia sobre algo que tú hiciste. Y está trayendo un castigo por eso. Sin embargo, ese término no aplica a lo que Dios hace. Dios no nos castiga por nuestros pecados. Pero dice su palabra en Hebreos 12 que el Señor, a quien ama, ¿qué hace? Disciplina.
y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces en nuestra vida, Dios, como un buen padre que es, te va a disciplinar. Y es diferente a un castigo. Él no está ejecutando justicia sobre ti, porque la justicia ya la vació sobre su hijo. Ahora tú eres hijo, has sido recibido en la casa del Padre, y como un buen padre, cuando hay cosas en tu vida que están en desorden, Dios va a utilizar su disciplina como un medio de mostrarte su amor para corregir tu caminar. Eso es muy diferente a un castigo, ¿cierto? Hebreos 12 explica con mucha claridad que lo hace para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ahora, la otra claridad que quiero hacer es que esta libertad del peso del pecado sobre nosotros y este perdón que Dios extiende no implica que nosotros escapemos de nuestra responsabilidad, ¿sí? Eso es otra cosa. Que claro, sí hay consecuencias naturales de nuestro pecado. Y muchas veces tenemos el descaro de pedirle al Señor que las quite. Pero no, van a venir. Van a venir. Dice Gálatas capítulo 6. No se engañen, mis hermanos. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Entonces, claro, su perdón nos dice que Él ya no se está desquitando de nosotros, que se está vengando de nosotros. No, porque Él esa ira ya la vació sobre su Hijo. Pero como nos recibió como hijos y nos ama profundamente y nos quiere hacer como Él, entonces Él sí va en momentos de tu vida a disciplinarte. Uno. Pero claro, tenemos el perdón de Cristo completo sobre nosotros. Sin embargo, esas decisiones que tomamos erráticas, distantes de la voluntad del Señor, también van a traer consecuencias. Y lo que estamos sembrando, eso vamos a cosechar. ¿Vale? Una claridad que quería hacer al respecto. Ahora, ¿por qué esta verdad de la no condenación es tan importante en nuestra vida? Porque, mis hermanos, la culpa que tú y yo experimentamos nunca se queda solo adentro. Ustedes saben que la culpa a veces hasta lo enferma a uno, ¿cierto? Y vamos a pensar un momentico en cuándo hemos experimentado culpa con otra persona, no con Dios, con otra persona. Piensen un momentico con alguien que tú te sentiste como mal, culpable, como, ay, qué embarrada. Resulta que la culpa normalmente empieza a manifestarse de unas maneras en nuestras relaciones. Se empieza a ver como un aislamiento de la persona, porque yo no le quiero dar la cara, me siento mal, siento vergüenza, así que me empiezo a esconder porque no quiero entrar en conversaciones difíciles o admitir cosas que yo he hecho. ¿Les ha pasado? Sí, no, como que más bien evita. Cuando sentimos culpa, muchas veces esa culpa gira en torno y se tergiversa a un enojo y un resentimiento. Ah, es que no entienden, no me entienden. Y empiezo a descargar mi frustración sobre los otros, a los cuales yo he ofendido. También, a veces esa culpa nos hace, como los niños, hacernos los locos. Y empezamos a aparentar como si nada pasó. Entonces miren que la culpa empieza a operar unos patrones dentro de nosotros. Y esos patrones también los traemos, adivinen a qué relación. A nuestra relación con Dios. Los mismos patrones. Cuando tú y yo experimentamos esa sensación de vergüenza delante del Señor, por lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer, empezamos a caminar en ese patrón de la vergüenza que, como Adán y Eva, nos lleva a ¿qué? Más bien, nos escondemos de Dios. ¿Y cómo se esconde un cristiano de Dios? Pues como si no fuera posible. ¿Pero cómo nos escondemos? Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos,
porque la vergüenza nos consume. Nos empezamos a distanciar de Él. Y entonces no solamente nos escondemos, sino que ahora ya no confiamos, ya no oramos, ya no nos acercamos, ya no descansamos, porque nos da literalmente vergüenza pedirle ayuda al Señor, a quien hemos defraudado, ¿cierto? Ese patrón nos lleva posteriormente a la amargura de nuestra vida. Y a veces, al sentirnos, sobre todo cuando estamos patinando en un mismo pecado, empezamos a experimentar una amargura en nuestra vida, y la vida cristiana se vuelve una cosa laboriosa, una carga que roba el gozo, y uno no quiere, es como que, qué horror, uno se siente indigno todo el tiempo indigno, y pues sigo yendo a la iglesia, pero mi corazón no experimenta gozo, ni vida, ni paz, ni alegría, ni anhelo por servirle, no, simplemente una vergüenza, pero más bien me quedo por allá atrás. Pues no es que aquí está diciendo que los de atrás son más pecadores, perdón. Sí, pero más bien me escondo. Y no experimento un gozo. Pero por último, a veces esa culpa, ¿sabes qué genera? Una rabia con Dios. Como un enojo interno. Porque es como que, pues si sabe que yo no puedo, ¿por qué me exige esto? Es que eres injusto, porque exiges más de lo que yo puedo darte. ¿Sí? ¿Qué tienen en común todas estas manifestaciones? ¿Qué se ha perdido del panorama en la mente del creyente? ¿Qué? ¿Qué se perdió del panorama? Que ya no es más culpable. Una sola verdad. Una. Que cambia todo. Ya no hay condenación. Esa es la buena noticia que Pablo ha estado tratando de ayudar a los hermanos a entender. Mis hermanos, Él ya pagó el precio de nuestra culpa, Él ya pagó nuestra deuda, Él resucitó para declararnos justos y para llevarnos y darnos una nueva vida. Eso significa que en nuestra relación con Dios, aunque yo experimente muchas veces el fracaso de caer en mi pecado, yo miro hacia la cruz y la cruz inmediatamente me devuelve a recordar que puedo acercarme ante el trono de la gracia con confianza ante el sumo sacerdote Jesús, que fue tentado en todo pero sin pecado. Y yo, un vil pecador, puedo acercarme a recibir de Él lo que yo necesito para el momento que más lo necesito. Hebreos 4:16. Cuando yo peco y caigo nuevamente en un patrón pecaminoso, no necesito ocultarme porque yo sé que Él me conoce, me conoció desde antes, y cuando estaba muerto en mis delitos y pecados es que Él decidió amarme. Él no me decidió amar cuando yo me sentí como más bueno, más presentable, más justo, más moral. Él no decidió amarme ahí, decidió amarme cuando yo estaba en mi peor momento de la vida. Ahí me amó. Así que la cruz me recuerda que yo puedo acercarme con libertad, sin temor a la condenación. Tengo la certeza siempre de que ahora que estoy en Cristo Jesús, que me ha aferrado a Él y me he revestido de su justicia, Él siempre me escucha. Él siempre me perdona. Él siempre me ama. Y Él siempre obra cualquier cosa que pase en la vida, cualquier cosa que permita en mi vida, la va a obrar para nuestro bien. Lo vamos a ver más adelante en Romanos 8. Mis hermanos, esa certeza de lo que Pablo está diciendo, ya no hay condenación, lo cambia todo. Cuando tú te escondes, cuando tú entras en amargura, cuando tú te vas por los lados, cuando ya no eres capaz de darle la cara a Dios, ya no eres ni siquiera capaz de orar porque te da vergüenza, déjame decirte, olvidaste lo central de la buena noticia. Y es que ya no hay condenación, ninguna condenación sobre ti. No por lo que tú hayas hecho o dejado de hacer, sino por lo que Él hizo por ti. Ya no hay condenación. Eso es lo que Pablo quiere que el creyente pueda experimentar.
que literalmente uno siente que una carga pesada. Una roca que nos bloqueaba. Un muro que no habíamos podido derribar. Inmediatamente se cae. No hay condenación. Nunca más. Gracias a Cristo Jesús. Abraza eso. Porque eso no solamente te va a cambiar en la relación más importante que tú y yo tenemos en nuestra vida, que es nuestra relación con Dios. Te va a desbloquear para conectarte con la fuente de la vida en todo momento. No solamente en tus altos, sino especialmente en tus más bajos. Ahí vas a poder disfrutar de Él. Y cuando más insuficiente te sientas, más grande vas a ver la cruz de Jesús. Con razón, yo no podía preguntar cómo, sino quién me iba a salvar. Y Cristo se va a hacer más grande, más urgente, más necesario, más delicioso para ti. Qué belleza que ahora yo tengo un Salvador. Para esto, esta miseria que comparto con el apóstol Pablo. Pero mis hermanos, uno piensa que esto es solamente espiritual. Pero tú sabes que entre más entendamos el perdón gratuito, suficiente, completo, que Cristo te ha dado a pesar de lo que tú eres, eso, ¿sabes qué? Va a alterar radicalmente la manera en que tú te relacionas con otras personas. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo entiendo que he sido perdonado por gracia, ¿sabes qué pasa? Yo ya no tengo temor de admitir mis errores. Porque es que yo sé que yo soy un pecador. Y no los admito con cinismo. Los admito con humildad. Y puedo decir, perdón, la embarré. Sin miedo. Porque ya no tengo que demostrar nada a nadie. Yo ya he sido perdonado. Y sé que el Espíritu Santo de Dios me está cambiando. Y sé que en esta carrera seguiré fracasando cada vez menos por su acción en mi vida. Y por eso con libertad puedo decir, oye, perdóname, te hablé mal. Oye, perdón, no debí decir esto. Oye, perdón que al final no respondí estas cosas. Perdóname esta reacción, este pensamiento, esto que dejé de hacer. Perdóname. El Evangelio nos hace más humildes. Porque ya no tenemos miedo. Ya no tenemos que estar como todo el mundo alrededor queriendo aparentar ser algo. ¿No? Puedo aceptarlo con libertad y pedir perdón. Pero también cuando yo entiendo lo que Cristo ha hecho por mí, ¿saben qué más empieza a desaparecer en nuestra vida? El bendito orgullo. Ese que nos hace echarle dedo a todo el mundo. Porque como uno siempre es de mejor familia, ¿no? ¿Ustedes han notado eso? Que uno siempre tiene criterio para juzgar a los demás. Cuando yo miro hacia la cruz me recuerda lo tremendamente perdido que yo estaba. Y lo urgentemente necesitado que estaba de un Salvador. Así que cuando yo veo a otras personas que fracasan, que cometen pecados atroces, cosas que yo nunca haría, la cruz me recuerda que yo también fui salvado, fue por gracia. Así que adivinen qué empieza a pasar en estos ojitos. Empiezan a ver con la misma gracia que fue visto. Y empiezo a ser capacitado para entregar el mismo perdón con el que fui perdonado. Pero quien no se entiende pecador, quien no ha dicho miserable de mí, quien no se ha visto en esa condición de insuficiencia delante del Señor, va a ser muy difícil que vea esa cruz y la pueda abrazar para sí mismo. Y como no se logra ver como un pecador que necesita la gracia del Señor, estos cambios no van a pasar. Siempre va a ser orgulloso y crítico.
Siempre le va a costar admitir. Y siempre va a ser difícil hacer una retroalimentación porque se va a salir a la defensiva. Pero cuando abrazamos el Evangelio, esto nos hace humildes. Aceptamos lo que somos. Y con humildad pedimos perdón y perdonamos. Ante los fracasos de otro, puedo estar al lado para llorar con, para levantar, para animar. El perdón recibido se convierte ahora en el perdón ofrecido. Y mis hermanos, yo quiero que piensen esto en un momentico, especialmente en las relaciones más quebradas que tú tienes. Porque en el camino de la consejería de acompañar a varios de ustedes, me he topado con esta oración. Pastor, yo le estoy pidiendo al Señor que me ayude a perdonar. Que me dé la capacidad de perdonar. Porque es que es muy difícil. Y claro, eso puede tener mucho peso y muchas historias detrás. Hay perdones de perdones, ¿no? Sin embargo, algo que aprendemos desde acá es que la capacidad de perdonar viene de nuestra comprensión de cómo hemos sido perdonados. Y búsquenlo en las cartas pastorales de Pablo. Así como Cristo los perdonó, perdonen ustedes. Tú quieres perdonar a alguien que te está haciendo difícil en tu vida, alguien que es complejo, o estás criticando mucho a una persona y te estás dando cuenta como, ay, yo no debería hablar tanto de ella, pues yo no debería ser así. Lo que tú y yo necesitamos reflexionar es en cuánta gracia se nos ha otorgado también a nosotros. Porque la gracia te capacita, siempre te capacita y trastorna relaciones complejas, matrimonios quebrados, relaciones con hijos, con padres. Todo lo transforma esa gracia, pero primero hay que recibirla para poder entregarla. ¿Me entienden el punto? Primero la recibimos para poder entregarla. En los siguientes 3 versículos, de una forma muy resumida, Pablo va a hacer como un abstract de todo lo que ha dicho en los últimos 7 capítulos. Desarrollando la pregunta es, ¿cómo es posible que un hombre que lucha internamente con su pecado ya no sea condenado? ¿Cómo es posible que Pablo diga, no, ya no hay condenación, ya no hay condenación? Si el hombre que se está describiendo es un hombre que continúa con esa batalla del pecado interna. ¿Cómo es que no hay condenación para él? Él ya dijo en quién, pero aquí nos va a decir el cómo. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo nos ayuda a entender que esta libertad de la culpa solo es posible porque un nuevo poder, una nueva fuerza ha entrado en nuestra vida. Ya no es solamente mi carne y mi mente, sino que ahora introduce, solamente había hablado una vez del Espíritu Santo, pero aquí en Romanos 8 lo va a mencionar 20 veces. Hay un poder sobrenatural que viene a la vida del creyente. Y es ese poder, esa nueva ley del Espíritu de vida. Miren que el Espíritu en sus Biblias está en mayúscula, la E. Eso quiere decir que no es nuestro Espíritu, sino que es el Espíritu Santo, ¿vale? Para que lo vean cuando lean sus Biblias. Ese nuevo poder, miren lo que ha hecho. T-A. Y eso me pareció tan romántico cuando lo vi. Pues es como que Pablo mirara a los ojos a aquel que se siente condenado por su pecado, que experimenta la misma miseria que él acaba de escribir. Le dice, mi querido hermano y mi querida hermana, ese nuevo espíritu te ha perdonado. A ti te ha perdonado. No nos, ni a ustedes, te ha perdonado. A ti. Y te ha liberado de ese poder oscuro
que te subyugaba y que siempre te guiaba hacia la muerte. Esa carne que está podrida y que de alguna manera muchas veces sientes que toma ventaja en tus deseos de caminar con el Señor, ya has sido liberado de ella. Ya no estás subyugado. Y Pablo explica que la ley no podía salvarnos. No porque la ley era mala, lo vimos la semana pasada, sino porque era incapaz debido a nuestra incapacidad. Eso es lo que Pablo les recuerda por allá a unos hermanos en Hechos capítulo 13, cuando les dice: hermanos, sepan que por medio de Cristo les es anunciado a ustedes el perdón de los pecados, y que de todas las cosas que ustedes no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, todas esas cosas de las que ustedes son conscientes que no fueron capaces de hacer, por medio de Cristo, todo aquel que cree es justificado. ¿Y cómo es posible? Versículo 3. Pues la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cómo es que Dios nos salvó? Enviando a un Salvador, a su propio Hijo. Y hay algo hermoso que nosotros tenemos que entender de por qué es tan importante estas expresiones que a nosotros nos suenan extrañas, que lo envió en forma de carne para poner la condenación en la carne. ¿Por qué era importante que Jesús viniera así, en un cuerpo humano como tú y como yo? El autor de Hebreos, en el capítulo 4, en versículos 15 y 16, tiene esta expresión hermosa. No tenemos un sumo sacerdote, es decir, un representante delante de Dios, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. ¿Por qué era importante que Jesús viniera en carne? Pues mis hermanos, porque Él sabe específicamente lo que tú experimentas en esa batalla constante que tienes día a día por vivir en la voluntad del Señor. Y lo que Hebreos expresa es que Él puede compadecerse de ti. Él te entiende. Esas decisiones difíciles, esas cosas, esos deseos que jalan dentro de tu corazón, tu Salvador los entiende. Es uno que es como tú y como yo. Viene en carne, en semejanza, como nosotros. Pero no solamente vive lo que nosotros vivimos, sino que sí vive la vida perfecta que nosotros debemos haber vivido. Porque lo vive sin pecado. Y aunque no era pecador, fue entregado a favor de nosotros como ofrenda por el pecado. Y de esa manera, al entregar a su Hijo, es que Dios acaba con el gobierno y el dominio de la muerte. Por eso dice Pablo por ahí en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que ya nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos esta expresión, vemos un término de conquista, de alguien que llega y vence a través de la debilidad, entregando su vida a favor de nosotros. Como sé que no es fácil tenerlo por imágenes, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las crónicas de Narnia, ¿sí? Si no las han visto, véanla por favor. Hermoso libro, el libro es más bonito. En El león, la bruja y el ropero, hay uno de los chicos que infringe la ley de Narnia. Así que la bruja, el acusador, va a señalar y a exigir el pago de ese pecado, que significa la muerte. Así que Edmund, este chico, que en la película es un chico difícil, es el maluco de los 4 hermanos. Y es justo verle que la embarra.
Así que más difícil todavía pensar en, pues que al menos fuera uno de los que son como queridos, buena gente, pero ese. Entonces la bruja va donde Aslan, el león que representa a Jesús en esta obra, y le exige que cumpla la ley. Así que Aslan entra a hacer una negociación con la bruja. Él va a poner su vida en lugar de la de Edmund. Y cuando va y se entrega y es sacrificado en la mesa de piedra, esa libertad es extendida automáticamente sobre la vida de Edmund. Ya él no tiene que pagar por su pecado. Otro lo cubrió. Pero al mismo tiempo en esa mesa se rompe inmediatamente la ley que regía sobre todos los pecadores. En ese solo sacrificio se rompe inmediatamente ese poder, porque ahora un nuevo poder ha venido a extender el perdón y la gracia a través del sacrificio de uno. Eso es lo que Pablo está describiendo aquí. ¿Cómo es posible que no tengamos condenación? Porque el sacrificio que se requería ya fue hecho. Y ya fue hecho por Jesús. El requisito de la ley se cumplió sobre nosotros. No solamente el deber ser, es decir, lo que la ley exige de nosotros. Esas reglas morales, esos entendimientos que tenemos de lo que debemos ser para el Señor, eso ya se cumplió en Cristo. Él lo cumplió a favor de nosotros. Pero también eso que vemos al espejo, que nos acusa y que nos avergüenza, que nos dice, sí, somos culpables delante de Dios, estamos fregados. Eso también fue llevado en ese madero. El deber ser y la condenación ya se cumplió en ese glorioso intercambio que Dios hizo a través de su Hijo. Se cumplió por completo. Y ahí, mis hermanos, quiero explicarles un término teológico. ¿Listo? Término teológico. Algo que los teólogos han llamado la santidad posicional y la santificación progresiva. La santidad posicional es el estado que cada persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús ahora tiene delante de Dios. Como dice Hebreos 10, una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Escuchen eso, esa seguridad. Te hizo perfecto para siempre. Pero hay otro concepto que es la santidad progresiva, o la santificación progresiva. Que sí, Dios nos ve como justos porque estamos cubiertos de Cristo. Aunque nosotros en el espejo vemos que falta mucho pelo para el moño, ¿cierto? Pero día a día el Espíritu Santo de Dios va cambiando nuestra vida y va cambiando nuestra vida, haciéndonos más y más y más como Jesús. Santidad posicional, lo que ya tengo gracias a Cristo delante de Dios. Santidad progresiva, el proceso que Él está haciendo en mí día a día para hacerme más como Él. ¿Y ahora qué? Nosotros comenzamos, mis hermanos, hablando de la batalla de cada creyente. Y Pablo nos ha dado una declaración hermosa. No hay condenación. Para culminar, yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que has estado haciendo cuando ves la desdicha de la batalla que hay dentro de ti? Piensa por un momentico, ¿qué es lo que tú has estado haciendo cuando sientes el peso del fracaso delante de Dios? Cuando sientes esa convicción que trae el Espíritu de que no es por ahí. Piensa por un momento, ¿qué es lo que haces? Y más que lo que haces, ¿qué es lo que te predicas a ti mismo? Y quiero darte un minuto para que lo pienses.
De hecho, quiero preguntarte qué es lo que has venido haciendo. ¿Te has venido escondiendo de Dios? ¿Has tratado de compensar? ¿Has comenzado a aparentar algo que interiormente sabes que no eres? ¿O ya estás en el punto de estar enojado con Dios? Piensa un momentico, ¿dónde estás? ¿Cómo es que esta culpa ha estado alterando tu relación con tu buen Padre? Y como te preguntaba ahorita, te pregunto ahora, en ese diálogo interno, en esa predicación interna, ¿qué estás olvidando? Porque si tu sensación es de vergüenza, de esconderte, de autojustificarte, de aparentar, de enojarte, hay algo que estás olvidando. Estás olvidando a Cristo Jesús. Estás olvidando la verdad que Pablo quiere dejar incrustada en tu corazón hoy. Ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y quisiera que tomaras un momento hoy delante del Señor para levantar tu mirada hacia la cruz. Porque mis hermanos, la verdad que nos salva es la misma que solemos olvidar una y otra vez. Y muchas veces, aunque conocemos intelectualmente la obra suficiente de Jesús, nos mantenemos siempre presos en la cárcel de la culpa. Y aunque caminamos, no logramos experimentar el gozo de su salvación. Sé que la gran mayoría de ustedes, como yo, lucha internamente con esa sensación de todavía no soy suficiente, necesito esforzarme más, debería comprometerme más. Y la verdad, como Pablo, reconocemos nuestra desgracia. Pero en nuestra mente seguimos haciendo la pregunta errada, que es ¿cómo me voy a librar de esto? Y la pregunta no es cómo, sino quién me librará. Yo quiero orar que el Señor traiga a tu corazón, especialmente si tú has entregado tu vida a Cristo, el recordatorio de esta verdad que cambia tu vida. Cambia tu relación con tu Padre, de tal manera que siempre estés seguro, no por ti y por lo que ves en el espejo, sino por la cruz y lo que ella te recuerda a ti. Ya no hay condenación, nunca más. He sido perdonado. No solamente mis actos, yo he sido perdonado. He sido amado. He sido aprobado no por mis méritos, sino por los suyos. Y aún en medio de mi batalla, Él me sigue viendo con compasión.
porque ahora soy su hijo, soy su hija, y ha decidido amarme cuando peor estaba. Mi hermano y mi hermana, por favor, no olvides el Evangelio. No dejes que nada te quite este gozo. Levanta tu mirada hacia la cruz y reposa, descansa, que todo lo que la ley no pudo hacer ya fue hecho a tu favor. Ya fue hecho. Abrázala y disfrútala. Y por favor recuerda que ese mismo perdón y esa misma gracia es en la que necesitas meditar una y otra vez para poder desatrancar esas relaciones conflictivas que tienes. Esos perdones retenidos que tienes. Esa misma gracia es la que te ayuda a frenar la lengua para criticar o para compararte. Necesitas de la gracia del Señor. Necesitas entenderla para que te vuelvas un creyente, un hermano y una hermana, un hombre y una mujer, un padre y una madre, un esposo, una esposa, un trabajador, un jefe que extiende gracia. Haz esto en nosotros, Señor. Permítenos y ayúdanos a comprenderla. Ya no hay condenación, ahora que estamos en Cristo Jesús.